Bueno, vamos a comenzar. Como dijo el maestro Alfredo, hemos impartido este curso en otros años, no solamente en este. La novedad ahora para este ejercicio pues, es que nos cambiaron el formato. Básicamente es eso, con respecto al que veníamos utilizando hasta 2019, que se presentó a través de ese formato por la declaración del ejercicio de 2018. ¿En qué consiste el cambio? Además de que ya le quitaron lo del formulario número 18, ahora es declaración anual de personas morales, régimen general. Así es como se llama este formulario. La dinámica para el llenado cambio es distinta. Realmente de fondo no aprecio que haya información o adicional o que hayan quitado información. De las novedades importantes es que ya vienen dos módulos de precarga que se derivan de los timbrados del CFDI. Uno de ellos es el de la nómina. Ya vienen los datos precargados de todos los CFDIs de la nómina que se timbran. Y el otro viene relacionado con lo que se informa mes a mes o se declaran los pagos provisionales. Ya vienen precargados los ingresos. Digamos que estamos hablando de un tema de validaciones. Así es, de cruce de información, incluso de validaciones, ¿no? Hay que recordar que la reforma fiscal para 2020, ¿en qué se basó? ¿O en qué está basada? En temas de fiscalización sobre todo. O sea, nos han llenado la cabeza de que no hay nuevos impuestos, no aumentaron las tasas, pero sí aumentó el tema de fiscalización. Y obviamente este formato va encaminado a ese tema, ¿no? De poder tener información fidedigna y cruzada, ¿no? Adelante. Yes. Buenos días. Entonces estas son las dos novedades que trae este formulario. Obviamente por ahí se dio a conocer en diciembre, ¿no? A finales de diciembre. Así es. Nos pusieron lo que le llaman un simulador para que conociéramos el formato. Obviamente hay gente que pues, por la necesidad lo vamos a ver presentar la declaración desde el mes de enero. Van a saber por qué se puede dar que se tenga la necesidad de presentar desde el mes de enero. Entonces empezaron a interactuar con este nuevo formulario y pues, se dieron cuenta que traía varias fallas, ¿no? Varias fallas, algunas situaciones que no corresponden a lo que dice la legislación fiscal. Hay que recordar que estos son formatos. Y nosotros lo que tenemos que apegarnos siempre es a la técnica fiscal de las leyes. Es a lo que nos tenemos que apegar. O sea, no tengo yo que adaptarme al formato. No tenemos por qué adaptar. Se puede modificar. Se puede modificar. O incluso en un caso extremo, no la presento hasta que la autoridad no me lo corrija, no lo modifique. Porque un formato no me va a legislar ni me va a decir cómo yo tengo que causar o pagar la contribución. Eso es muy importante. Vamos a entrar de lleno al tema. Este quizás fue un preámbulo para más o menos ver los antecedentes. Y vamos a ver con las generalidades del temario. Aquí en la lámina se muestra todos los formularios para presentación de declaración anual. Hay que recordar que tenemos algunas fechas, ¿no? Para presentar la declaración anual. Por ejemplo, personas morales sin fines no lucrativos, ¿cuándo es el plazo? 15 de febrero, ¿no? O sea, ya pasó, ¿no? Régimen general, 31 de marzo. En base a ello, bueno, aquí ven algunos formularios. Por ejemplo, el que vamos a ver, que es la cuestión que es la primera fila, régimen general, es la nueva declaración anual de personas morales 2019. Versión 0.3.1. Si no es que ya se actualizó ahorita. Si no es que ya se actualizó ayer, la verdad es que ayer ya no revisé, pero esta era la última que teníamos todavía por ahí del miércoles. La anterior, la primera, que era la que tenía varios errores, era la 0.29, ¿no? Era la que estaba vigente en ese momento. Y aquí están las fechas límite para su presentación. Este es el fundamento legal, ¿no? Podríamos decir que el 31 de marzo es el último. Es el último día. Es el último día. Bueno, ya si quieren vemos el tema si cae en dinámico, pero me parece que este año no va a caer en ese caso. No va a ser pro martes, donde va a ser el último día para presentarla, ¿no? Tenemos también aquí otro tipo de personas morales. Está el régimen opcional para grupo de sociedades, que abarca, tú me corregirás, pues más bien lo que son los grandes contribuyentes. Los grupos. ¿Qué optan, no? Los grupos de sociedades. Exactamente.
Tenemos el régimen de los coordinados, que es el del autotransporte. Perdón, antes era ¿cuál? El régimen de consolidación fiscal. Ahora se llama de régimen opcional. Y para ellos, pues, estamos hablando prácticamente del mismo plazo. Tenemos también actividades ganaderas, agrícolas, pesqueras, silvícolas. Quizá la única distinción podría ser que cuando estas dos últimas, tanto coordinados como agapes, están conformados exclusivamente por personas físicas, pues se tiene en este caso la oportunidad de poderlo presentar hasta el mes de abril. Correcto. Nos hablabas de anticipar la declaración. Anticipar la declaración. O sea, ya sea que la podamos anticipar, o sea, adelantarla o presentarla antes del 31 de marzo, o irnos al día final, ¿no? Hasta el último día, ¿no? Si la anticipamos, ¿a qué se pudiera deber? ¿Cuáles son las razones? Pues que a lo mejor sabemos que vamos a tener un nuevo coeficiente de utilidad y va a ser menor al último utilizado. Entonces, por conveniencia, por un beneficio para la persona moral, pues la presentamos o nos anticipamos a mandarla antes, ¿no? A lo mejor también traemos pérdidas fiscales, que eso es uno de los atributos que tenemos. Necesitamos pues aprovechar y amortizar. Entonces, por el tema de pérdidas fiscales la mandamos antes, ¿no? O incluso, Perdón, pero puedo llegar al 31 de marzo. Sí, puedo presentar declaraciones complementarias, ¿no? Para pagar el impuesto sobre la renta. No sé, enero, febrero, marzo. Lo puedo hacer. sí. ¿Te refieres a los provisionales o a la Sí, a los misma? provisionales. O sea, Sí, del presentar siguiente ejercicio. complementarias para modificar el coeficiente. O el coeficiente que traigo del ejercicio anterior, pues con ese pago y, no sé, complemento, ¿no? Lo Bueno, puedo a hacer. ver, yo creo que habría que ubicar bien el caso. Si tú hablas, por ejemplo, del pago personal de diciembre, No, ya de enero. el de enero. Ah, sí, claro. En el de enero, pues sí, la idea es esa, ¿no? ¿Cuándo se presenta el de enero? El 17 de febrero. Ujú. Es la regla general. O sea, a lo mejor me conviene presentar la declaración anual para utilizar un coeficiente menor, pues sí, me adelanto antes del 17 de febrero, la presento para que mi provisional de enero pues ya se vaya con el nuevo coeficiente. Ujú. Esa es la idea y la intención. Incluso también por el tema de pérdidas aquí, ¿dónde aplica el tema de las pérdidas aquí? Sabemos que vamos a terminar con una pérdida fiscal, entonces inmediatamente pues, me adelanto a presentarla, la declaro y ya en el provisional del mes de enero pues puedo amortizarla. La manifiesto Claro. para no estar sacando Para no estar flujos pagando de- flujo, ¿no? Que es Ujú. un capital de trabajo, ¿no? A eso nos referimos con Claro. anticipar o adelantar la declaración. Otro igual, pues podría ser por el mismo sentido. Podemos tener acreditamientos de ICR todavía por pendientes, anticipo de dividendos. por anticipo de dividendos, o saldos a favor de impuestos, ¿no? Y una vez los empiezo a... Sabemos que ya actualmente pues, es renta con renta, IVA con IVA, incluso ya hay IEPS con IEPS, ¿no? Igual me podría aprovechar en el ISR, algunos provisionales de ISR, inmediatamente aplicando el saldo a favor. Claro, así es también. Bueno, ese es el caso de anticipación. No sé si hay algún otro que se nos esté pasando que sea motivo de adelantar la presentación de la declaración. Habría otros a lo mejor de carácter no tanto fiscal, ¿no? A lo mejor financieros, ¿no? Reparto de dividendos, que me la están solicitando para un nuevo negocio, pues la mandamos luego. Los contadores que quieren ser de los primeros, ¿no? Decir, ya tengo aquí mi acusación. Así es, ¿no? También echando Con todo y carreritas, ¿no? errores, pero lo puedo. Así es. Ahora nos vamos del otro lado, en el otro sentido. Diferimos su presentación. Obviamente estamos hablando de que sea dentro del plazo legal, ¿no? Tampoco que nos vayamos hasta junio, ¿no? O sea, puede ser incluso una hora antes o 2 minutos antes El de último las día, 12, sí. ¿no? El último día. Aquí podría ser, pues, el ejemplo que ponía el compañero, coeficiente de utilidad mayor. ¿Sabes qué es? Que sabemos, ya vimos las cifras, nos va a dar un coeficiente mayor al que estamos utilizando. De modo, nos vamos hasta el 31 de marzo posiblemente, ¿no? Para que el primer trimestre sea pagado Para menos. que enero, febrero, posiblemente marzo, pues todavía sea con el coeficiente anterior, que es menor, y hasta el mes de abril pues ya estaremos utilizando el nuevo coeficiente de utilidad. A lo mejor, bueno, pues, lo que puede ser en muchos de los casos, ¿no? Nos da a pagar un impuesto, el impuesto corporativo, el ICR a cargo. Pues igual sabemos que vamos a tener que pagar al final, a lo mejor andamos con poco flujo, con poca lana, y pues
Ya no Vamos está hasta por el temas de día. plataforma la podría presentar, ¿no? Pero tendría para pagar el último día, ¿no? Así es, sí. A lo mejor el formulario, bien dicho, también lo puedes mandar y tengo el plazo para que no genere accesorios, alguna multa, alguna situación con la autoridad. Pago al día 31 de marzo. Cuando no se cuente con información de operaciones con partes relacionadas de residentes en el extranjero o con la creación informativa de situación fiscal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que junto con esta obligación pues vienen algunas otras añadidas. No tenemos todos los elementos, toda la información la estamos procesando, entonces nos vamos hasta el final, ¿no? Para tener el más tiempo posible para poder. ¿Qué es eso de la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero? Pues no es otra cosa que una obligación para las personas morales en lo general, que viene fundamentada en el artículo 76, y como bien decía Joaquín, esta se tiene que presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio. ¿Qué son partes relacionadas? Pues recordemos que en este caso es cuando tenemos accionistas en común o incluso personas morales que, sin importar que no son residentes en México, tienen una participación, o en este caso participan del capital de la empresa persona moral que se encuentra aquí en territorio nacional. Entonces, para este caso, utilizamos el anexo 9 de la ya casi extinta, todavía no se niega a morir, declaración informativa móvil. Y bueno, como decía Joaquín, también tenemos obligaciones que se cumplen de manera aparejada con la declaración anual, ¿no? Así es. Este nuevo formato pues, es inclusive lo mismo que años anteriores. A través de este formato pues, tenemos que optar si nos vamos a dictaminar fiscalmente. Hay que marcar ahí el cuadrito pues, que vamos a optar para poder dictaminarnos. Obviamente ¿no no existe todos. otra forma en que yo pueda avisar del tema del dictamen? No hay otra forma. Okay. No hay otra forma. Pero también antes de entrar a eso, me gustaría, ¿quiénes son los que pueden optar por dictaminarse fiscalmente? ¿Todos? ¿Algún sector de la economía? ¿Algún grupo en particular? Ya les puse el acordeón. Pues tienen que cubrir ciertos atributos numéricos, ¿no? Están los ingresos acumulables de 122 millones en la cifra vigente, su valor de activo en 97 millones y haber tenido en el ejercicio inmediato anterior un promedio de 300 trabajadores mensualmente. Entonces aquellos que cumplen estos atributos o que incluso están por arriba de ellos, pues pueden tomar la opción, ¿no? Hay que recordar que en el pasado el dictamen era para cierto sector de contribuyentes era obligatorio, pero también hace unos años cambió y ahora además es de manera optativa, ¿no? ¿En qué me beneficia dictaminar mejor? Pues por ejemplo, el que se me viene a la mente rápida es el tema de que no estoy entonces obligado a presentar el DICIP, o se tiene cumplida la obligación si me dictamino fiscalmente. Incluso podemos agilizar el tema de los tiempos para la devolución de impuestos. Así tiene bondades todavía. Tiene algunas bondades, ¿no? Algunas bondades. Y a lo mejor el tema pues también es, pues por lo menos tener la revisión, el filtro de que algún contador nos revisó nuestra parte fiscal y pues estamos un poquito más seguros, ¿no? De lo que se está determinando y el tema de cumplimiento. Pues Ya no sería un beneficio. les tienen que checar el FAT, Para el tema de revisiones, entendería que la autoridad tendría que acudir primero con el contador público que dictaminó, lo que le llaman la revisión secuencial, y después se acudir con el contribuyente, ¿no? Entonces también tenemos por ahí como que esa contención, ¿no? Esa pared que está. Oye, no cumplo estos requisitos, pero igual como vine al curso y escuché que tiene sus bondades, pues le marco la casilla y me dictamino. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede haber algún tema? ¿Me es válido el dictamen o qué ocurrirá? Para cuestiones financieras también, no sé, algún crédito se solicita, pues ya tengo un dictamen. Sí, ahí el que se utiliza más sería el dictamen financiero, ¿no? Como dices, ¿no? Porque luego uno se aventura a darle y a lo mejor no cumplía. Fíjense, es optativo, pero tengo que cumplir con estos requisitos. Para poder tomarlo. Entonces, si yo no podía optar, ¿qué es lo que me dice en este caso las propias disposiciones? Pues que no va a tener efectos legales como tal. Sí, no va a tener un efecto fiscal el dictamen, ¿no? La revisión se puede hacer, pero no va a tener un efecto fiscal. Híjole, le marqué la casilla por error. ¿Qué pasa? ¿Puedo dejar de optar por el dictamen? Es que quería saber qué se sentía, ¿no? Ahí marcado. ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? No, pero inclusive pensando que sí cumplo los atributos, ¿no?
lo marco y al final por alguna situación en particular el contribuyente decido que ya no me voy a Ya dictaminar. no hay flujo para pagar. Decido que no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Habría que hacer una declaración complementaria y borrarlo? Mi psique diría que eso sería lo primero. No sé. Pero poco sí lo permite ya la casilla. Ahorita que no ya permitiría hacer una modificación. Yo pienso que no, porque además la disposición es... No, y además, independientemente del tema práctico, que lo puedas hacer o no, el tema es, ¿qué dice la disposición? La disposición me dice que solamente podemos tomar la opción en la declaración que más tarde se presente el 31 de marzo. Ahí pudieran ser, no sé, a lo mejor una, la normal y varias complementarias, o simplemente la normal, y ahí tendríamos que marcar la opción. El tema es, lo marco, pero ¿qué pasa después? ¿Cuándo tengo que presentar el dictamen? A más tardar el 29 de julio, ¿no? Y contribuciones pagadas el 15 de julio tienen que estar pagadas. Pero llega esa fecha y no lo presento. ¿Hay alguna sanción? ¿Cuál es el riesgo para el Multa, ¿no? Sí hay forma de poder decir ya no, voy a dictaminar. No hay un formato en el anexo 1 de los trámites para hacerlo. Entonces, cuando no hay un formato, te tienes que apegar a lo que dice el código, y el código nos manda a hacerlo a través de un escrito libre. Una promoción ante la autoridad. Una promoción ante la autoridad, que se sube a través del buzón tributario. ¿Cuál es el plazo para hacerlo? El último día, bueno, el día anterior al último, cuando tengo que presentar el dictamen. Es el plazo para poder subir este aviso y decirle al adversario, ¿sabes qué? Ya no me voy a dictaminar. Pero además de decirle que ya no me voy a dictaminar, hay que ponerle pues, las razones, la explicación del por qué ya no me voy a dictaminar. No sé si hay dudas hasta aquí del tema del dictamen. Bueno, el siguiente sería, lo habíamos comentado, la presentación de declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente. En el mismo formato nos pide que pongamos, agreguemos, si somos obligados a presentar esta declaración. Ahí no es por la DIN, eso se va junto con la declaración anual. Así es. Ahí tengo que marcar y tengo que poner información adicional. Información adicional. Inmediatamente ya están conectados, te picas y te habilita la parte que tienes que... Okay. ¿Quiénes son los obligados? Aquí sí, a diferencia del dictamen fiscal, aquí sí hay obligados. Aquí no te puedes rehusar o no es una opción hacerlo. ¿Quiénes son? Bueno, pues estamos viendo ahorita las personas morales del título 2 con ingresos acumulables o iguales, o mayores, perdón dicho, a 800 millones de pesos. Esa es la cifra vigente. ¿Quiénes más? Pues las sociedades mercantiles que pertenecen al régimen opcional para grupos de sociedades, las que veíamos que antes estaban en el régimen de consolidación fiscal. Las entidades paraestatales de la administración pública, las personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México únicamente por las actividades desarrolladas en dicho establecimiento. Cualquier persona moral residente en México respecto de las operaciones con residentes en el extranjero. Híjole, fíjate que me brinca algo. Tengo operaciones con Facebook o con Google y no lo hago con un partner aquí en México, lo hago directamente allá con Irlanda y todo eso. Estaré obligado a tener que presentar la DICIF. ¿Qué opinan? Porque acá atrás dice, ¿no? Cualquier persona moral residente en México respecto a las operaciones con residentes en México. Ahí pareciera que quedan. Ahí parece que estaban todos, ¿no? Incluso cuando fue esto de lo nuevo, hace unos años, decían todos tenemos que hacer esta DICIF, ¿no? O mandar la DICIF. Y ya todos querían optar por dictamen. Exactamente. Buenos días, Fernando. ¿Pero qué pasó? Pues por ahí nos vino a rescatar una regla, ¿no? Una regla de resolución, ¿no? Que nos decía que determinado monto de operaciones, o inclusive con ciertas operaciones, nada más habías tenido estas, no estabas obligado a mandar la DICIF. ¿Cierto? 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Entonces ya no se preocupen por si tienen ahí esporádicamente o cantidades pequeñas de operaciones con residentes en el extranjero. Correcto. Luego el siguiente. A través del anual, igual hay que informar el coeficiente unidad aplicable al ejercicio 2020, que era lo que veíamos hace un momento.
Obviamente el tema del anual, después se me olvidó mencionarlo, nosotros ya estamos en posibilidad de llenar el formulario de la declaración anual, es porque ya tenemos todos nuestros papeles de trabajo, los estados financieros, la conciliación contable fiscal, el ajuste anual por inflación, la deducción de inversiones, el papel de trabajo del cálculo del coeficiente de utilidad. No es de que lleguemos al formario y no hemos hecho nada, ¿no? Y empezamos a hacer cuentas por acá, ¿no? O sea, lo ideal es tener todos los papeles de trabajo, tener ya los amarres, los cruces correspondientes, para poder ya en su momento nada más es plasmar y llenar datos. ¿Cómo se determina el coeficiente de utilidad? ¿Quién me dice? ¿Son fiscalistas todos? ¿Son contadores, abogados? ¿Hay algún administrador aquí? Bueno, en pocas palabras, los ingresos y los gastos, ¿no? No. Correcto. Sobre mi margen de utilidad fiscal, podríamos llamar. Sí, es un margen, ¿no? Es una razón financiera fiscal. ¿Qué son los ingresos nominales? Todos los ingresos. Serían los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable, ¿no? Entonces, eso me va a dar los ingresos nominales. Nos va a ser la utilidad fiscal o sea, una división entre los ingresos nominales. Como decía el maestro Alfredo, nos va a dar un factor numérico, ese es el que le vamos a venir aplicando a nuestros ingresos nominales también en el siguiente ejercicio para determinar los pagos provisionales. O sea, ese es el punto de referencia para yo determinar la utilidad con la que voy a hacer mis pagos provisionales de este ejercicio, correcto. Hay que recordar que el impuesto sobre la renta, ¿de qué carácter es anual? Pero el hecho de que sea anual no quiere decir que no tengamos que hacer anticipos al fisco. El fisco se necesita llegar de recursos para su operación. Y dice, ¿sabes? Sí, ya sé que me lo vas a pagar al final del año en marzo, pero necesito que me hagas anticipos. Para los NIMBY. Los anticipos, entonces hay que hacerlos con un coeficiente de utilidad. Esa es la mecánica dentro del régimen general. Entonces son pagos a cuenta del impuesto. A cuenta del impuesto. Así es. Y no aplico deducciones en mis pagos provisionales, no voy sobre ese coeficiente. Sí, es ingresos nominales por el coeficiente y por la tasa vigente de impuesto, que es el 30%. Obviamente ese resultado, bueno, le vamos a poder restar ¿qué? Pues, si hubiera el caso, las pérdidas fiscales, incluso la PTU pagada. ¿Cuándo? Pues a partir de mayo, ¿no? Y inclusive ya antes ese era un estímulo fiscal, ahora ya está dentro del mismo cuerpo del artículo 14 de la ley de renta en la disminución de la PTU. Y ya que estamos hablando de PTU, pues también en el formato hay que poner el dato de la PTU a repartir en el ejercicio 2020. ¿Cuál PTU? La PTU causada. ¿En qué ejercicio? Si estoy declarando 2019. La de 2019, ¿no? ¿Cómo se determina la PTU, la base gravable para la PTU? ¿Ingresos? Menos deducciones. Las deducciones exentas. Menos los del artículo 28, fracción 3X. Por al resultado de esa operación numérica, pues va a ser la PTU. A esa PTU que voy a hacer, le voy a multiplicar el 10%. Esa va a ser la PTU causada que voy a tener que plasmar en este formulario. Entonces ya es la 2019, pero la voy a repartir en el. Sí, hay que recordar que por Ley Federal del Trabajo se reparte en mayo para personas morales, en junio para personas físicas, el siguiente ejercicio al que corresponde, ¿no? Inclusive ahorita vamos a ver, hay un módulo ya específico más detallado de qué se tiene que llenar en la PTU. Entonces que somos obligados a pagar PTU, ¿no? No así que todas las empresas estén obligadas a hacerlo. ¿Qué más viene dentro de la declaración anual? Pues los estados financieros del ejercicio. La novedad ahora respecto al formulario último que habíamos llenado es de que ahora vienen dos grandes apartados. Uno que dice impuestos sobre la renta y otro que dice estados financieros, ¿no? Antes era al revés, primero en el formato era un chorizo, empezábamos desde el encabezado hasta el final con los datos generales, empezaban los estados financieros, después la conciliación contable y fiscal y al final todo lo de renta. Por ese revés, ahora ya vienen separados los apartados. Informar también sobre el usado de las cuentas fiscales. ¿Qué cuentas fiscales se refiere? Pues lo que conocemos en la jerga fiscal como
CUCA, la CUFIN, la FINRE, inclusive temas de dividendos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Consideraciones previas. Dentro de las consideraciones previas, lo que mencionaba Joaquín, ¿no? Contar ya con la contabilidad. O sea, sería un error a estas alturas estar viendo todavía como cierre. Se supone que ya deberíamos tener en toda forma nuestros resultados financieros. Ya se empiezan a mover, ¿verdad? Así como que... Ya se saqué el 20. Sin embargo, pues destacamos ahora con todos estos cambios que hay en el aplicativo, sobre todo para el caso de quienes tienen trabajadores, que será la gran mayoría, pues revisar el visor de CFDI de nómina, ¿no? Porque con esta nueva aplicación que presentaron en el mes de diciembre y que comenta Joaquín, pues ya digamos que parcialmente lo que hace la autoridad es que va a amarrar las cifras, ¿no? Y de repente por ahí si se me timbró 2 veces un recibo o olvidé cancelar alguno, entonces cuando nos encontramos esos detalles que anteriormente, como yo capturaba las cantidades de manera manual, pues yo no sabía si había algún error por ahí, ¿no? O tanto, digamos un error tecnológico, por así llamarlo. Y bueno, es importante, ¿no? En este caso, haber revisado el visor de CFDI de nóminas. Recuerden que hay una versión para cada trabajador y está la versión para el empleado donde tiene acceso a los acumulados, que inclusive puede exportar Excel a efecto de poder revisar sus cifras anualizadas. Sí, hay que recordar que, por ejemplo, si hablamos de empresas grandes, ¿cuántos empleados tienen? Por ejemplo, 20,000, 40,000 empleados. Imagínense timbrar ese volumen de información. Pues, obviamente, entre más grande la empresa sea, menos control tienes y más probabilidad de que se vaya con errores. Entonces, un ciclo, ustedes ven, es la contabilidad, expedir comprobantes, formular los estados financieros, incluso levantar un inventario físico, que nadie lo hace, presentar declaraciones periódicas y declaración anual, llevar un control de inventarios. Eso también como le adolecen las empresas. Sí, ¿no? sí, sí. Parece increíble, pero sí. Y obviamente, pues, observar precios de transferencia de mercado en las operaciones con partes relacionadas, ¿no? Aquí está la contabilidad. ¿Dónde está la obligación de llevar la contabilidad? ¿Quién me dice? En el código. En el código. Y además del código, La resolución. sí, bueno, ahí nos dice que integra la contabilidad, pero antes del código, Sí. ¿en dónde? La obligación de presentación. Se parece que sí estoy con pie fiscalista, ¿eh? Pues en las normas de información financiera, ¿no? Esa es la base, ¿no? Por algo, Los estados financieros no son para calcular impuestos. porque por algo existen. No era para calcular Lo que pasa es impuestos. que el tema es de que nada más hacemos contabilidad para cumplir con el pago de impuestos, pero no lo hacemos para lo que es la contabilidad. ¿Quién recuerda lo que nos decían en contabilidad 1? ¿Para qué era la contabilidad? ¿No era para la toma de decisiones? ¿Para evaluar al negocio? ¿Para que el empresario pudiera tener elementos y decir estamos creciendo, estamos vendiendo, estamos perdiendo, estamos ganando? O sea, llegamos a esta etapa y se nos olvida, ¿no? Que antes que fiscalistas somos contadores. Obviamente los que lo sean, ¿no? Para que haya un abogado, no lo sé. Entonces, ¿la obligación dónde está? ¿Dónde nace? Pues está en las normas de información financiera, ¿no? Obviamente esto se traslada al código y del código pues hay inclusive en el reglamento del código también nos dice otra parte. Como decía la compañera, también en resolución tenemos otra parte. Inclusive en temas no fiscales, ¿no? Si volteamos a ver el tema corporativo, en el caso de sociedades mercantiles, pues tendríamos que estar presentando información de manera anual, ¿no? En una asamblea anual ordinaria. Así es. El Informe financiero, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las obligaciones de llevar contabilidad? Pues es llevarle medios ahora, ¿qué? ¿Medios electrónicos? ¿Esto qué es? ¿Qué es llevarle medios electrónicos? No tangible. En la nube, ¿no? En las rodillas. Es un medio. Inclusive hay ahora nos llaman contadores de excelencia, ¿no? Somos contadores de Excel, ¿no? Entonces es llevar medios electrónicos, llevar los registros haciendos conforme al reglamento que les dé y a la resolución miscelánea. Y además no solamente es llevarla, sino hay que reportársela al SAT. ¿A través de qué?
contra el